Hola, buenas. Mi nombre es Liliana Cuadrado y con mi compañero Tony Waldron realizaremos la exposición del experimento de pinzas ópticas. Hablaremos un poquito del funcionamiento y de cómo logramos replicarlo con éxito. Para esto nosotros usamos un montaje óptico que permitiría enfocar unas láser sobre una muestra de crema de leche. Iniciamos dando un poco de contexto histórico, pues esta novedosa técnica ganó el Premio Nobel de Física en 2018. En 1960, Arthur Ashkin publicó la primera observación de partículas libres que fueron aceleradas por acción de la presión de radiación, y para esto usó un láser de luz visible. Esto fue bastante novedoso y ha sido bastante estudiado y la han ido desarrollando mucho más, pues es bastante usada como en campos como el de la biología para estudiar, por ejemplo, los orgánulos celulares y sus funciones. Usualmente mover elementos biológicos con métodos tradicionales conlleva la degradación parcial de los mismos. Pero lo que hacen las pinzas ópticas es utilizar la presión de radiación que genera un láser al incidir sobre un elemento para moverlo. Esto debido a un gradiente de fuerza que se genera por la transmisión de momento. De hecho, fue el mismo Ashkin quien usó por primera vez esta técnica para estudiar células biológicas. Pues a diferencia de otros métodos, este no es tan invasivo y si se controlan ciertos parámetros como ciertos parámetros del láser, se puede reducir el daño causado por la luz. Fue por el desarrollo de esta técnica y por la aplicación en los sistemas biológicos que Ashkin recibió el Nobel de Física en el 2018. Nosotros logramos replicar este efecto y se pudo atrapar y acelerar con un haz de láser de 658 nanómetros micropartículas de grasas presentes en una muestra de crema de leche. Ahora bien, pasamos a explicar un poco en qué consiste y cómo funciona este experimento. Las pinzas ópticas se aprovechan principalmente de la presión de radiación para manipular micropartículas. Como nosotros sabemos, la luz está compuesta por fotones y estos tienen la capacidad de transportar momentos. La luz sufre el fenómeno de reflexión y refracción y como consecuencia de esto se puede transferir momento a la materia. Y un cambio de momento implica que se ejerce una fuerza sobre la materia. La cantidad de momento transmitido es directamente proporcional a la cantidad de fotones que inciden, lo cual dependerá del tamaño del área de incidencia. Para las pinzas ópticas en específico usamos un perfil de luz gaussiano que se hace incidir sobre las partículas generando unas fuerzas. Hay una fuerza que actúa en la dirección de propagación del haz, que es la fuerza de scattering, que la encontramos en la figura 1 de negro. Y está la otra fuerza que es la fuerza gradiente que actúa en dirección del gradiente de intensidad. La fuerza de scattering es resultado mismo de la existencia de la presión de radiación, es decir, va a ir en dirección de la propagación del haz y siempre va a empujar a la partícula. La fuerza gradiente puede ser ortogonal o puede ser paralela. Esto depende de si está o no enfocado el haz. Si el haz no está enfocado, como lo observamos en la figura 1, hay un gradiente de intensidad en el eje ortogonal a la dirección de propagación. Por esto mismo, la fuerza aplicada en la partícula no va a ser homogénea y se va a generar una fuerza gradiente perpendicular a la fuerza de scattering. Esto va a hacer que la partícula sea empujada hacia el punto de máxima intensidad, es decir, hacia el centro del láser. Y por otro lado, si el haz está enfocado, como vemos en la figura 1.b, la intensidad va a estar a lo largo del eje de propagación. Por eso mismo, la fuerza gradiente va a ser paralela, pero en dirección opuesta a la fuerza de scattering. La condición de estabilidad es que la fuerza gradiente sea menor a la fuerza de scattering. Es entonces cuando se genera un empuje que traslada la partícula hacia el foco y esta va a quedar atrapada en ese punto, permitiéndonos manipularla. Esto se puede ver en la figura 2, cómo va a atrapar el haz la partícula, primero empujándola hacia el centro de intensidad y va a quedar ahí atrapada, pues la fuerza gradiente y la fuerza de scattering van a ser.
Mi nombre es Tony Waldron y presentaré el montaje experimental de pinzas ópticas. Este montaje está dividido en dos partes, la parte del microscopio, las líneas verdes, y la parte del láser, las líneas rojas. El microscopio está conformado por diversas partes: el LED que nos permite iluminar la muestra, el objetivo que nos permite enfocarla, el filtro, la lente y la cámara. La lente y la cámara deben ser retiradas de este soporte y apuntar a un edificio muy lejano y mover esta lente hasta lograr una imagen enfocada de dicho edificio. Esto con el fin de calibrar la cámara y la lente para obtener las imágenes. Luego la ponemos nuevamente en el soporte y pasamos a la parte del láser. El láser se le debe ubicar una lente de colimación. Esta lente de colimación nos permite reducir la divergencia del haz de luz. Luego deberíamos obtener un punto, que en realidad no es un punto circular sino una elipse. Y el semieje mayor de esta elipse la debemos ubicar de manera vertical, es decir, la parte más larga de la elipse la ubicamos de manera vertical. Luego la hacemos pasar por el beam expander que nos permite ampliar esa elipse y luego pasa por los espejos de 45 grados y llega al splitter. En el splitter debemos retirar esta tapa. Retiramos esta etapa y deberíamos obtener, si ponemos acá una pantalla, un elipse muy brillante y de tamaño constante, sin importar si movemos la pantalla. Si tenemos una figura diferente al elipse, probablemente los espejos de 45 grados estén desalineados, por ende deberían ser alineados. Cuando logremos la elipse, si esta elipse varía de intensidad o varía su tamaño con la distancia, entonces lo que debemos es mover las lentes del beam expander. Cuando tengamos esa elipse de tamaño constante y que se alinea verticalmente, pues habremos logrado la alineación del láser, podemos tapar el beam splitter y pasar a la parte de observar las partículas en el agua. Para iniciar la observación, para verificar que todo estuviera alineado, decidimos utilizar unas partículas grandes, por ejemplo, unas partículas de polen de una flor, porque son más fáciles de ver, porque así verificaríamos que el plano de la cámara estuviera alineado con el plano del láser, es decir, que pudiéramos ver el puntero láser, el punto láser y las partículas de polen muy bien enfocadas y al mismo tiempo. Pero si no veíamos el punto láser cuando teníamos enfocado el polen, o veíamos el punto láser pero no el polen, quiere decir que los planos focales de la cámara y el láser no coinciden. Por lo tanto, deberíamos volver a alinear todo y hacer que estos planos coincidan. Cuando estos planos coincidan, ya se puede pasar a la parte del atrapamiento. En este video les mostraremos cómo logramos el atrapamiento de partículas de crema de leche. Cogimos un poquito de crema de leche y la mezclamos con agua. Y en el agua pues se forman unas pequeñas esferitas. Aquí vemos el punto láser y vemos que atrapa esa partícula que tiene al lado y luego la mueve a la derecha y luego a la izquierda. Ahí choca con la partícula más grande y esta partícula grande la frena. Y ella atrapa la partícula que tenía a la izquierda y la puede mover hacia la derecha. Vemos que no solo puede atrapar esa partícula, sino que podría atrapar otras pequeñas partículas. Observaciones relevantes para el montaje y la toma de datos. Primero, que el movimiento que le den a esas partículas debe ser una tasa constante o no muy rápida. ¿Por qué? Porque esto, como cualquier otro fluido, tiene viscosidad. Entonces, si la movemos muy rápido, generaremos una fuerza de viscosidad, una fuerza generada por la viscosidad que puede sacarnos a esas partículas del atrapamiento donde las tenemos, porque esa fuerza de viscosidad puede superar la magnitud de la fuerza que las tiene atrapadas en el cono de luz. Segundo, el láser tiene que estar muy bien enfocado porque si no, no ocurre el atrapamiento. Para que esté muy bien enfocado, ¿qué tenemos que tener? Una buena colimación del láser. Tenemos que tener muy claro de que la elipse tiene que estar vertical y además el punto láser se debe ver como un pequeño punto en la cámara, no se debe ver como un punto difuso. Tercero, en ocasiones puede ocurrir que una partícula chiquita toque como una grande y se pierde el atrapamiento. Esto ocurre porque en el caso de nosotros las partículas todas no tienen el mismo tamaño, entonces en realidad no podemos atrapar una partícula, llevarla a la parte inferior del líquido y moverla por todo el plano. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque no todas las partículas tienen el mismo tamaño. Hay unas muy grandes que pueden chocarse con la otra, así esta esté por debajo.
Cuarto, a futuro se podría probar con otro tipo de muestras orgánicas que de pronto tengan partículas más uniformes, o también se podría probar con medios más o menos viscosos. Resaltamos sobre todo la importancia que tiene, uno, colimar muy bien el láser, ubicar verticalmente la elipse del láser y tener todos los lentes muy bien alineados ellos, formando la elipse. Porque si la figura es un poco diferente o está afectada por la distancia, pues no se da el atrapamiento. Segundo, la alineación de la cámara. ¿Por qué? Porque si la cámara no está muy bien enfocada, es muy difícil encontrar objetos muy pequeños. Entonces se puede dificultar mucho realizar el atrapamiento porque simplemente no encuentras las partículas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por el experimento.